Muy buenos días, tengan todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida al coloquio Los Derechos Laborales Digitales. Agradecemos a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, al doctor Imer Flores, jefe de la División de Estudios de Posgrado de esta facultad, a la maestra Lorena Redondo y al Departamento de Cómputo de esta división por todo el apoyo y las facilidades para llevar a cabo este evento. El día de hoy nos honran con su presencia la maestra Sara Miss Palma León, secretaria general de la Facultad de Derecho. Nos acompaña el doctor Óscar Enrique Torres Rodríguez, coordinador académico de maestría y doctorado de esta división. La doctora Patricia Curzán Villalobos, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La doctora María Ascensión Morales Ramírez, catedrática de esta facultad y coordinadora del coloquio. A continuación, la maestra Miss Palma nos dedicará algunas palabras. Muy buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto saludarles. Estoy muy emocionada. Circunstancialmente me correspondió estar aquí acompañándoles en un tema por demás apasionante. A nombre de nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, les damos la más cordial de las bienvenidas para esta bonita presentación del libro que coordina, pues, garantía de que es de excelencia nuestra querida doctora María Ascensión Morales Ramírez. Este libro se intitula Los derechos digitales laborales en América Latina y España. Como sabrán todos, estamos en unos tiempos verdaderamente importantes tecnológicamente hablando y es fundamental que ya empecemos a labrar obra escrita para efecto de que sepamos, no digo que afrontar, pero sí el trabajar en conjunto con lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación, la inteligencia artificial y qué mejor que en el ámbito del trabajo en todos sus aspectos, tanto en la parte sustantiva como por supuesto también en la parte colectiva y procesal. Y este libro seguramente será todo un éxito. Por favor, adquiéranlo, léanlo y ya luego platicamos. Como verán, en esta edición colaboran, querida doctora, me corrige si me equivoco, en su elaboración el maestro Gilberto Chávez Orozco y el doctor Federico Anaya Ojeda, y lo comentarán. Perfecto, perfecto. Pues entonces, sin mayor preámbulo, empecemos y los micrófonos todos suyos. Muchas gracias. Bienvenidos. A continuación se transmitirá un mensaje que nos proporciona el doctor Imer Flores, jefe de la División de Estudios de Posgrado. Apreciables colegas, docentes, estudiantes, apreciables colegas, docentes, estudiantes y participantes en el coloquio Los Derechos Laborales Digitales. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este coloquio en nombre de nuestra directora, doctora Sonia Venegas Álvarez, y del mío propio, Imer Flores. Como saben, en la era digital actual, el derecho del trabajo enfrenta nuevos retos. Debe adaptarse para abordar esas nuevas realidades que emergen de un entorno digital. Las tecnologías de la información y de la comunicación, TICs, han transformado no solo cómo trabajamos, sino también cómo conceptualizamos los derechos laborales. La frontera entre el tiempo laboral y el personal se ha diluido.
Ha generado nuevos desafíos desde afectaciones a nuestra privacidad y cómo conciliar nuestra vida familiar con el trabajo. El avance tecnológico ha facilitado nuevas formas de control empresarial, las cuales exigen respuestas jurídicas adecuadas. Necesitamos incorporar derechos laborales digitales que protejan a los trabajadores en este nuevo contexto. En diversos países ya existen normativas que abordan esta nueva realidad. En España, por ejemplo, con la Ley Orgánica 3 de 2018, reconoce derechos digitales laborales, incluido el derecho a la desconexión. En América Latina, aunque el desarrollo normativo es incipiente, algunos países han comenzado a reconocer estos derechos, especialmente en el ámbito del teletrabajo expandido por la pandemia. La creación de una categoría de derechos digitales laborales nos permite repensar el marco legal para asegurar que los derechos fundamentales de los trabajadores no sean vulnerados por las nuevas tecnologías. Esta discusión tiene implicaciones prácticas que afectan a millones de personas, especialmente ante riesgos emergentes como los sesgos algorítmicos o los desafíos de la inteligencia artificial. Los invito a participar activamente en este coloquio. A través del análisis académico podemos contribuir a construir un marco normativo que equilibre las necesidades de trabajadores y empleadores en el entorno digital, diseñando un futuro laboral más justo y equitativo, donde los derechos sean plenamente reconocidos independientemente de las tecnologías que transforman nuestras relaciones laborales. Les deseo una jornada productiva y enriquecedora. Muchas gracias. Ahora cederemos el uso de la palabra a la doctora Morales. Buenos días a todos, gracias por asistir a este evento y también saludo a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook de la facultad. Y para nosotros representa una gran satisfacción presentar y realizar este coloquio para intercambiar reflexiones, no solo respecto de los derechos digitales. Estamos hablando de una figura que va a expandirse y que se va a crear precisamente porque con el uso de las tecnologías, cada vez nuevas formas de empleo se están incorporando a esto y como dijo nuestro jefe de la División de Estudios de Posgrado, hay que defender esos derechos o hay que tener en cuenta los derechos de los trabajadores. Antes también quiero agradecer a la maestra Sara Mis por estar presente con nosotros. Ella también es una gran laboralista en nuestra facultad, por eso también una de las razones porque es también la secretaria general. También agradecer al maestro Oscar que viene en representación del jefe de la División de Estudios de Posgrado. ¿Y cuál es la razón por la cual no se encuentra nuestra directora, pero que amablemente la maestra Sara Mis Palma nos está acompañando? Es que afortunadamente en la UNAM hay una serie también de actividades y el día de hoy hay una ceremonia que se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo en unos momentos con relación al Día Internacional de la Mujer, donde el señor rector entrega a las académicas más destacadas la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, se empalman eventos y pues afortunadamente digo que bueno que se empalmen los eventos y esta es la razón también por la cual en este momento la directora no nos puede acompañar y también eventos que impidieron también al jefe de la división. Pero lo importante es, nos acompañan nuestras autoridades designados por los titulares respectivos y vamos a dar paso entonces a este evento que se ha organizado. También no quiero omitir la presencia de la doctora Patricia Cursain, que nada más fue presentada como investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando ella también fue titular de la jefatura de División de Estudios de Posgrado. Entonces, muchísimas gracias, doctora Cursain. Maestra Sara Mis, muchas gracias por estarnos acompañando. Maestro Oscar, también muchas gracias. Y entonces vamos a dar inicio con la siguiente mesa, donde nos van a acompañar grandes juristas, lo tengo que reconocer, además grandes amigos, pero lo más importante es que vienen en el papel de juristas.
Con esto vamos a dar inicio a la inauguración del coloquio y muchas gracias. Vamos a despedir a nuestras autoridades que nos están acompañando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que también hayan avanzado las perspectivas comparadas a lo que me... Igualmente, Federico. Presidente de aquí. Ya eres miembro. Pero ya ganamos de tener. Gaby Tesorera. Perfecto, sí. Gracias, muchas gracias. Buenísimo. ¿Dónde está la doctora? No, pero yo creo que la ponemos en la moderadora. Ella es la moderadora. Ya recorrimos casi todo. Pero no está ya porque es mucho. Sí, despacio así, desvinculé de nombres. Pero no además, Yo estoy papá y mi esposo la contaba ahí la tesorera. Exacto, exacto. Gaby. Acaba de salir ayer. Lo vamos a preguntar, pero acaba de salir ayer. Esta es una editorial nuestra. aquí, maestro. La información. Sí, vamos a sacar ayer. Esta editorial hay. Yo la de. Necesito buen día. Vamos a dar tu kit. Con moderas, estos con moderas. Aquí lanzas. Aquí están. Y algo Luis Pati. Aquí están las constancias. Perfecto. No puedo. Voy a saludar a Pancho. ¿No le checaron a mí? ¿Me vendes uno? No. Para dársela a la doctora. No, yo para Pati. ¿Para Pati? No, yo ya traigo el de ella. Ah, ya está el tuyo. ¿Dónde no sé? ¿Quién va a estar en medio? ¿Para ti? Pues, ¿sí? Oye, Mari, ¿qué tiempo tenemos cada quien? Decía a las 9:35, 10:40. Solamente 9:25. Vamos. Una hora. Es una Vamos hora. anticipados. Lo que nos presenta. Claro, siempre. Yo siento como si me estuvieran haciendo mi primera comunión. Entonces, igual, no, sino
Ok, Siempre. siempre me gusta así. Bueno. ¿Sabes que tengo conectado aquí los avisos de mi casa, la entrada y la salida, etcétera? Igual, aquí tengo mi portón, Sí, sí. igual, sí. Entonces me están, no contesto porque siempre hay gente, pero oye, mira, este es mi agüita mineral. Les digo que es como mi biberón. Este es el tuyo. Ya está el tuyo, ¿eh? No, no, pero yo lo compro. No, pero te lo van a dar. Ya te lo tenían preparado. Mari, te lo Perfecto. Y esto lo ponemos en silencio. A continuación, daremos inicio a la primera mesa del coloquio con el tema Los derechos digitales laborales en América Latina y España. Esta mesa se encuentra moderada por la doctora Patricia Cursán Villalobos, quien es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM en licenciatura y doctorado con los estudios de maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana. Ha tomado diversos cursos de especialización, como el de Relaciones Laborales para especialistas que imparte en la Organización Internacional del Trabajo en Turín. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Asimismo, es profesora de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Se desempeñó como consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Fue la segunda vicepresidenta de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en la cual ocupó la silla 14. Es autora de algunos libros en obra individual y en coautorías y de artículos en diversas revistas arbitradas e indexadas. Es directora de la Revista Latinoamericana de Derecho Social, que edita el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se cede el uso de la palabra a la doctora Cursán para la presentación de los ponentes que integran esta mesa. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la invitación a nuestra amiga, nuestra querida amiga, la doctora María Ascensión Morales, para participar en tan importante presentación. Ya lo dijo la maestra Miss Palma, la actualidad nos exige ir caminando, mejor dicho, volando, corriendo, frente a la tecnología, la ciencia y todos los avances. Agradezco muchísimo, pues, también que me haya permitido moderar este primer panel en el que me toca estar junto a dos, aunque se cubren las canas, a dos viejos amigos, dos viejos amigos muy queridos, grandes profesionistas. La verdad es que han hecho un esfuerzo siempre muy importante por continuar con los estudios de nuestras materias, tanto derecho del trabajo como seguridad social, las cuales pues no las podemos desvincular independientemente de las grandes fronteras que se abran con otras ramas del derecho. Quiero también informarles que me da mucho gusto que esta reunión se haga aquí, en el auditorio del posgrado, en el que yo tuve el enorme gusto de participar durante algunos años. Allá está doña Leonor, que fue uno de mis brazos derechos aquí en el posgrado, y que la superación que se dio en esa temporada, siendo el doctor Jorge Fernández el coordinador de posgrado en Derecho, que llevamos a este posgrado a la condición de excelencia en CONACYT. Entonces, la verdad que bueno que se ha mantenido, que cada vez sea más y más. Y ya no hablemos tantos preámbulos porque solo quiero recordar que en una ocasión el maestro Serra Rojas, que era mi profesor de Derecho Administrativo, dijo que él se había dado cuenta que iba en un tren un gran profesor de Derecho Administrativo, un gran administrativista europeo,
y que ese gran profesor que iba en el tren iba siguiendo todos los pasos que se requerían para adelantar, para llegar, para combinar la realidad con el derecho. Y recuerdo mucho que el maestro Serra Rojas dijo, yo no quiero ir en un tren. Claro, porque estábamos hablando de los trenes de México, imagínense, estoy hablando de 1963. Él obviamente se refería a los trenes de México, porque los trenes europeos pues, son mucho más veloces ahora. Decía, pero yo quiero ir en un automóvil más rápido que el tren y además saludar al profesor, pero yo seguir adelante. ¿Por qué? Porque vemos esta competencia o esta carrera que es casi inalcanzable cuando vemos que hay unos grandes adelantos de carácter científico, tecnológico, y que el derecho tiene que ir corriendo porque hay que pescar, ahora sí, cazar todo aquello que se da en otros mundos y que nos toca luego a los juristas tener que redondear, tener que amoldar, tener que conocer cuáles son los efectos y cómo vamos a regularlos con el único fin de mantener una regulación que nos dé la oportunidad de vivir, pues no quiero usar la palabra bienestar, pero que nos dé la oportunidad de vivir en paz, tranquilos, con una orden regulada, en una sociedad civilizada y demás. Y yo ahora me pregunto, ¿qué vamos a hacer con esta carrera, con estos adelantos que todos los días hay novedades que no alcanzamos a comprender? Yo les juro que quiero todos los días leer, no me da tiempo de leer tantas cosas. Entre que si nos suben los aranceles y entre que si nos quitan y nos mandan migrantes, digo, ay, mejor me desintoxico, no voy a leer esto porque no lo puedo resolver. Y bueno, pues que me informen y me digan y ya para hacerme un criterio personal. Pero por el otro lado, quiero mejor ver qué pasa con el derecho, dónde va, cómo le vamos a hacer. Entonces, cuando yo veo obras como esta de los derechos digitales y además en el medio laboral, hemos avanzado, hemos ganado mucho y por supuesto estamos encantados de poder tener opiniones, estudios y demás que nos lleven en un momento determinado, yo iba a decir a legislar que no podemos, a ofrecerles a los oídos algunos sordos de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que debemos de hacer. Y ahora sí que para quienes sean creyentes, pedirle al Espíritu Santo que de verdad los ilumine. Porque con las barbaridades que ahora estamos viendo, estamos encontrando circunstancias que son complicadas. Solamente digo un punto. En el tema de los derechos digitales tenemos algo que me concierne en mis intereses jurídicos, que es el derecho a la privacidad. Y el derecho a la privacidad en los trabajadores, también en los empleadores, porque ahí está el robo de fórmulas, la competencia desleal que se forma a través de este robo hormiga de fórmulas, de órdenes de organización, de administración, etcétera. Bueno, todo eso cuenta. De manera que me encanta estar en este foro, tener la oportunidad de decir estas palabras, de saludar a mi muy queridísimo amigo Francisco Tapia, que forma parte de la Academia Iberoamericana de Derecho al Trabajo y Seguridad Social, al igual que mi querida amiga María Ascensión, y de la que en algún momento creo que tu papá también fue miembro de esta academia. Yo soy miembro. ¿Mandé? Yo también, mi abuelo, mi padre. No, de la Academia Iberoamericana no. No, la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo es una academia de número en la que sí formaron originalmente en México el maestro Mario de la Cueva, Baltasar Cavazos, y la verdad no tengo muy presente si Federico Anaya, pero, ¿no? Pero este grupo de profesores, Sánchez Alvarado, Pepe Dávalos, todos ellos, pues que ya se fueron de este mundo,
Y Néstor de Buen, por supuesto, no podría faltar nuestro queridísimo y admiradísimo doctor Néstor de Buen. Bueno, pues muchísimas gracias, perdónenme que haya tomado estas palabras. Quiero ahora presentarles a ustedes a Gilberto, al doctor Gilberto Chávez Orozco, quien él, habiendo cursado la licenciatura de Derecho en la Universidad La Salle, y aquí perdonamos todos los pecados, ¿eh? No, perdón. Corrijo, soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Creo aquí que dice de ya la sé de dónde lo sacaron, pero no es el mío. No, pues yo esto soy hay de que aquí, de la corregirlo, UNAM. hay que corregirlo. Claro. Ok. Bueno, de todas maneras sí vamos a perdonar el pecado. No, con todos mis respetos, la Universidad La Salle y las grandes escuelas de Derecho, la Panamericana, la Anáhuac, la Ibero, la Escuela Libre de Derecho, todas de verdad son excelentes. No vamos a denostar nada, era solamente una broma. Bueno, qué bueno que lo dijimos porque así nos aclara. Él es licenciado y maestro en Derecho por esta universidad y actualmente, bueno, ahora ya ostenta el título de doctor, por supuesto, y es profesor titular por oposición de la Cátedra de Derecho Individual del Trabajo en esta facultad. Pati, creo que este curricular es de otra persona, porque... ¿Es de Gilberto Chávez? Sí, hay algún error ahí seguramente. Si me permites, puedo decir algunas por favor, cuestiones de su servidor. Yo efectivamente soy licenciado en Derecho por esta facultad y esta universidad, con estudios de posgrado en especialidad, maestría y doctorado por el Instituto de Posgrado en Derecho. Presido la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, dirijo el Instituto de Posgrado en Derecho y bueno, aquí he participado también como catedrático en esta división de posgrado, impartiendo amparo y también algunas materias relacionadas con el trabajo. Soy litigante de 45 años de antigüedad, más de la edad de todas las mujeres que están aquí, así es de que ya tenemos algunos años y he tenido el privilegio en algunas ocasiones de que la doctora, querida amiga Patricia Cursay, que es Premio Nacional de Jurisprudencia otorgado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, he tenido el privilegio de que también cuando fue consejera del Instituto Nacional de Transparencia e Información, es DRINAI, Instituto Nacional de Acceso a Información. El extinto. El extinto ya, hombre. También ahí tuve la oportunidad de que nos hiciera favor de invitarnos. Así es de que, bueno, pues soy litigante, soy laboralista, soy académico y con ese récord, con esa trayectoria, estoy aquí con ustedes. Es estudioso del derecho del trabajo. Soy estudioso, soy estudiante. Estudioso. También. Estudioso. Muy bien. Pues como él lo acaba de decir, se desempeña actualmente como director general del Instituto de Posgrado en Derecho, que cada día va creciendo en número y en prestigio también. Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Maestro Gilberto Chávez Orozco, ¿nos haría el favor de iniciar su plática? Qué privilegio. Muchísimas gracias, querida doctora. Le tengo mucho respeto. Es un privilegio estar primero en este espacio, en esta universidad, en esta facultad, en esta división de estudios de posgrado, con la moderación de mi muy respetada amiga, la doctora Patricia Cursay, en compañía de mi querido amigo también Federico Anaya, y por supuesto, muy agradecido con la doctora María Ascensión Morales, que es coordinadora de este coloquio y también coordinadora de esta obra, donde también ella participa con un artículo, con una ponencia muy interesante. Evidentemente, a todas y a todos ustedes, gracias, buenos días por su presencia, un privilegio tener también aquí amigos latinoamericanos, que me da muchísimo gusto que nos hagan el honor de destinar su tiempo para venir a compartir también con nosotros sus interesantes comentarios sobre un tema, sobre un tema que a todos nos importa. ¿Por qué a todos nos importa? El mundo del derecho del trabajo es un universo donde todos formamos parte de él sin excepción. Sin excepción. O somos trabajadores, o somos patrones, o vivimos de unos, o vivimos de otros. Y a veces, como yo, vivo de los dos, porque yo, como litigante, asesoro trabajadores, sindicatos, patrones y todo lo que se mueva y pague, aunque también hacemos labor pro bono. Entonces, todos estamos inmersos en eso y por eso a todos nos importa. Observen ustedes,
Hace poco, más de 20 años, 21, Facebook no existía. E inició inclusive como un ejercicio intrauniversitario para que tuvieran comunicación entre ellos, generado por Mark Zuckerberg y otros compañeros. No existía. No existía LinkedIn, Instagram, no existía Twitter, que hoy tampoco existe, X. Y en aquel entonces no se sabía ni se vislumbraba cuáles iban a ser los puestos de trabajo que hoy existirían. Hoy, que ya tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, el teletrabajo, hoy no sabemos cuáles van a ser los puestos de trabajo dentro de 5 años. Con esta vertiginosa velocidad ya mencionada, con la que cambia el mundo y la tecnología avanza, donde en efecto el derecho va corriendo a alcanzar lo que es el avance tecnológico y el mundo actual. Por eso es tan importante todo este espacio. Y evidentemente, a todos importándonos por la posición que tengamos, la situación de los derechos de los trabajadores en un mundo digitalizado, identificado como los derechos digitales laborales, es algo que siempre va a correr el riesgo de tener una fotografía que al momento en que se visualiza hay nuevos avances. Pero si no lo hacemos de esa forma, jamás vamos a entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Y de ahí la gran importancia y el gran valor de esta obra que coordinó la doctora María Ascensión Morales, que justamente se llama así, Los Derechos Laborales Digitales en América Latina y España. Y contiene ponencias de quienes algunos nos acompañan aquí, justamente de esos derechos laborales en Iberoamérica, es decir, Latinoamérica y también en la península ibérica. Y obviamente ya mencionado, hay una distancia entre lo avanzado en la Unión Europea con respecto a lo hecho aquí en Iberoamérica, mejor dicho, en Latinoamérica. ¿Qué ocurre? Bueno, como sabemos, recientemente ha habido reformas a la Ley Federal del Trabajo que, digamos que dinamizaron nuestra normatividad para buscar reglamentar estos avances tecnológicos. Y primero se había identificado de una manera muy rudimentaria que el teletrabajo era como que trabajo en el hogar, cosa que por supuesto no tiene nada que ver. Después ya se entendió un poco más y se reglamentó el teletrabajo y hoy tenemos también ya reglamentado, también con bastantes deficiencias en México, el trabajo en las plataformas digitales. ¿Qué va a venir mañana? No lo sabemos. No tenemos idea, cuando menos yo no, de cuál va a ser la tecnología que va a imperar en 2 o 3 años. Hace 2 años yo no me imaginaba realmente la inteligencia artificial. Y seguramente hoy, por ejemplo, mi querido Federico Anaya, que es un fan de todas estas plataformas de tecnología y aplicaciones, hasta la conferencia la trae ya programada en ChatGPT o en alguna de las otras plataformas. Sí, esa es la gran dinámica. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? Esta obra, desde las diferentes posiciones de los países, nos comparte qué está ocurriendo en cada uno de ellos. Y un tema relevante en consecuencia es estos derechos digitales de los trabajadores, qué implican y hasta dónde podemos reglamentarlos y cómo estamos en cada uno de los países, en mi caso particularmente en México, en esa reglamentación. El trabajo, los derechos laborales digitales o los derechos digitales laborales implican una serie de situaciones que ameritan y exigen un análisis jurídico. Recuerden ustedes que el derecho tiene como objetivo normar la actividad humana para generar orden y paz. Si no lo hacemos, esto es un caos. Y obviamente la digitalización exige y amerita una reglamentación. En el tema de los derechos digitales de los trabajadores, mucho se ha dicho como un aspecto muy importante, producto de esa trepidante incursión de la digitalización y de las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo cotidiano. Mucho se ha dicho de el derecho a la desconexión digital como una de las características fundamentales de la protección de los derechos de los trabajadores
y yo dijera, no solamente los trabajadores de las plataformas digitales o del teletrabajo, sino de todos, porque pues aquí ya hemos visto, todos traemos un teléfono celular y todos nos estamos comunicando con diferentes personas, yo con mis abogados, mis colaboradores del despacho, y ya les estoy dando indicaciones. Bueno, debo ser honesto que a las 3 de la mañana también les mandé yo algunos mensajes que no debería de ser. Lamentablemente, lo que es WhatsApp no tiene todavía habilitado la programación de mensajes para enviar después. Entonces, a la hora que se me ocurre, yo los mando. Pero esto realmente trasciende e invade el derecho de un trabajador a desconectarse, a estar fuera de su ámbito laboral. Y eso tiene que regularse. Y en cada uno de los países se regula de manera diferente. Ahora, todo derecho implica en contraposición una obligación. El derecho que el trabajador tiene a que se desconecte totalmente de lo que es el tema laboral implica también la responsabilidad o la obligación del empleador de respetar y observar ese derecho. Pero en ese sentido, también de implementar todas las medidas necesarias para que esto ocurra. Ahora, todo derecho, todo titular de un derecho y todo aquel que ejerce un derecho, hay que decirlo, tiene también una responsabilidad. Si yo voy a trabajar a través de plataformas digitales utilizables bajo un dispositivo, tengo también la responsabilidad de tener saldo, señal al alcance de la posibilidad, porque también no depende por completo de mí, pero sí estar habilitada la conexión, que si el dispositivo es proporcionado por el empleador, pues tengo que tener el dispositivo y ser responsable con su cuidado. Entonces, el tema de la desconexión implica esos dos ámbitos, obligación y derecho, pero yo agregaría también la responsabilidad de quien es el titular de ese derecho, de preservar las condiciones para que ese derecho se ejerza plenamente y corresponda al derecho que también el empleador tiene de utilizar esa tecnología. En otro aspecto de estos derechos digitales laborales, también tenemos el tema muy importante de los datos personales. El empleador tiene, en la regulación que tenemos en México, la facultad de poder vigilar, es un derecho empleador, la actividad del trabajador. Y esto implica geolocalización, implica visualización de qué es lo que está haciendo el trabajador. Y a veces esto también vía cámara. Entonces, ¿hasta dónde se puede incursionar en el ejercicio de este derecho del empleador o de esta facultad que tiene el empleador para vigilar y supervisar la actividad del trabajador? Si el trabajador labora en casa, ¿hasta dónde puede tener el contexto o que haya un fondo digital? Son aspectos que importan y son relevantes. Me planteaban un tema en una empresa que es un call center. Decían, está prohibido que los trabajadores lleven plumas y papel o algún otro elemento para apuntar. Y es obligatorio que durante todo el tiempo de la jornada deben estar vigilados visualmente en una cámara. Y esto puede, en primera instancia, visualizarnos como que es un exceso, pero me explica el empleador, el gran tema es que como en estos trabajos, quien de alguna suerte se conecta al call center proporciona datos sensibles personales, números de tarjeta, códigos de operaciones, y entonces necesitamos garantizar que los trabajadores no graben, no apunten, no anoten nada de esos datos que pueda proporcionar alguna persona que está contratando un servicio. Hay casos en consecuencia donde este tipo de medidas que en otros contextos pudieran parecer excesivas son justificadas. ¿Y esto a dónde nos lleva? A que la reglamentación para ordenar esto no puede ser absoluta. Tiene que ser necesariamente acorde a cada circunstancia en particular. Y esto, por supuesto, que genera complicaciones. En nuestro país, en la Ley Federal del Trabajo, la regulación del teletrabajo, que está en los artículos 330A y siguientes, está dentro del capítulo de los trabajos especiales. Y esto tiene relevancia
porque de acuerdo a nuestra normatividad, las reglas que aplican a los trabajos especiales, que son propias de ello, no se aplican al resto de los trabajos, ni a los otros trabajos especiales, ni al trabajo en general, sobre todo cuando no haya compatibilidad. Y ahí tiene un punto fino. Las reglas que aplican al teletrabajo sobre la protección de datos personales, sobre la desconexión digital como un derecho, aplican al teletrabajo, pero no aplican al trabajo en general. Es una discordancia que nos explica, porque no solamente en el teletrabajo se utilizan las tecnologías digitales. Lo acabo de decir, todos estamos en esto, todos, casi todos tenemos alguna conexión vía digital. Es ineludible que nos podamos estar conectando en ello. Perdón, mis trabajadores del hogar también se conectan vía celular. Hoy me dijeron que hicieron una transferencia a la mamá de una de ellas porque tenía una necesidad. Pues todo es a través de ello. Hasta cualquier persona hoy día tiene un teléfono celular o tiene posibilidad de acceder a él. Y en consecuencia, no solamente quienes están en la modalidad de teletrabajo o plataformas digitales tienen ese derecho o esas circunstancias del derecho a la desconexión digital, de la protección de sus datos personales, entre otras situaciones. Esto lo que pone de relieve es la gran utilidad de esta obra, que nos coloca justamente en este contexto de conocer dónde estamos y hacia dónde vamos. Y menciono esto porque en España, que ya se mencionó por aquí, tienen mayor avance, ahí ya tienen inclusive una propuesta, un proyecto, no sé si ya se aprobó, de reglamento de inteligencia artificial para la Unión Europea, donde clasifica en función del número o rango de riesgos cada una de estas situaciones para estar normándolas de manera diferente, bajo riesgo hasta un riesgo inadmisible, porque la inteligencia artificial puede implicar un grave riesgo para la actividad humana en general. Digamos que esta es la parte de los derechos digitales. Y un tema que es también como consecuencia de lo que aquí se menciona es algo que ya se dijo desde antes y que vale la pena observar no solamente en la parte de los derechos de los trabajadores, sino en la parte de las consecuencias en su mundo de trabajo. Porque toda la digitalización del trabajo y su impacto en los derechos de los trabajadores provoca necesariamente lo que ya se ha dicho muchas veces, como una revolución tecnológica, la supresión de puestos de trabajo, que es la parte que mencionaba yo al inicio. Todo este cambio genera una retransformación, una reconversión de los puestos de trabajo que produce que haya una supresión de puestos de trabajo. Muchos de estos que se suprimen podrán reconvertirse para poderse capacitar y desempeñar funciones nuevas, acordes con el cambio tecnológico, pero muchos otros ni alcanzan ni caben dentro de este nuevo modelo. ¿Qué hacer entonces con la supresión de estos puestos de trabajo que generan un impacto social, económico, de nivel no solamente personal, familiar, sino también nacional? Y esto, hay que decirlo, impacta también en la paz social y en el orden, porque gente que no tiene trabajo o se va a la informalidad o se va a la delincuencia. Entonces, ¿qué hacemos con esos puestos de trabajo que se suprimen? Hubo ya un ejercicio, y yo me sumo a esas propuestas, yo tengo dos planteamientos. Hubo ya un ejercicio en Las Vegas, hace ya algunos años. Las Vegas tiene un gran avance tecnológico, inclusive quienes hayan tenido oportunidad de ir hace poco a la Esfera, el nuevo atractivo de Las Vegas, tienen ahí androides con los que puede uno tener una conversación de tú a tú como si fuera una persona humana. Es increíble lo que tienen en avance tecnológico. Bueno, en Las Vegas, ¿qué hicieron? Justamente con la tecnología, que uno ya no requiere el barman para que le prepare una copa, sino que pone unos botones y la máquina le prepara la copa, le prepara la bebida, todo está tecnificado. Hicieron a través de manifestaciones de trabajadores que lograron convenios, que la supresión de plazas por implementación de nuevas tecnologías tuviera el límite del 30% de trabajadores. Es decir, de 100 trabajadores, el máximo a suprimir sean 30. Y entonces dijeron, esto es razonable. El 30% que se suprime, una buena parte se reconvierte para incorporarse a las nuevas formas de trabajo y el resto, bueno, tendrá que sumarse a otras actividades,
así lo hicieron. Entonces, a mí me parece, y es una parte que me sumo yo como propuesta, que también debería de establecerse en ley un límite a esa supresión de plazas como consecuencia de implementación tecnológica. En México existe una norma que sí regula lo que hemos dado en llamar aquí le llamamos cuando se suprimen plazas por implementación de nuevas tecnologías o nuevos sistemas organizativos de trabajo, la ley autoriza supresión de plazas. Y establece inclusive como derecho a indemnización allí 20 días por año. 4 meses de indemnización. A diferencia de un despido. Cuando ustedes han visto películas de hace años donde en la parte de la cabina de las aeronaves había 3 elementos de tripulación técnica, piloto, copiloto y uno en medio que era algo así como el de los códigos, el de las... De navegación se llama. Ajá. Este tercer elemento se suprimió con la implementación, con la innovación de la informática, que ya la computadora hacía lo que él venía haciendo. Entonces, a través de esta figura que está regulada en la ley de trabajo, se suprimió esas plazas, no el trabajador, las plazas, y en consecuencia tuvieron derecho a eso. Bueno, esta supresión de plazas debería estar, a mi juicio, como propuesta, limitada a un porcentaje de trabajadores. Para que no ocurra que de pronto vayamos a una planta y solamente haya un técnico operando una producción y los cientos de trabajadores ya no existan. Porque entonces, ¿quién va a comprar? ¿Con qué dinero? ¿Y qué va a hacer esa gente que está suprimida? Esa sería una de las cuestiones que yo me atrevería a proponer. Y un segundo, que obviamente desde los contratos colectivos de trabajo se estableciera vía negociación ese límite. Y 2, una potente capacitación de los agremiados al sindicato para que se fueran incorporando al manejo de las nuevas tecnologías. Si tenemos esto presente, la innovación y el cambio en el mundo del trabajo no afectará y no impactará negativamente en los trabajadores, en los derechos de ellos, en la condición económica, personal, familiar, social del mundo del trabajo. Y creo que si no lo hacemos, estamos perdidos, porque siempre he dicho que ante estas tecnologías y en todo cambio, lo único que no podemos hacer es no hacer nada. Y en este país suele ocurrir con bastante frecuencia, que no se hace nada. Así es de que con eso concluyo, para que demos pauta al resto de los colegas. Yo un poquito más adelante tendré que retirarme, con mucho dolor de mi corazón, no alcanzaré a escuchar a todos porque debo de dar una plática en Mérida y me tengo que ir más a rato, pero los voy a seguir a través de Facebook. Así es de que con eso quedo. Si hay preguntas y si hay oportunidad, bueno, pues yo con mucho gusto estoy a su orden. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. A la mía sí te queda, ¿verdad? Voy a ver si la tecnología me lo permite. No, sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, querido Gilberto. Desde luego todo lo que has dicho pues es verídico. Lo último que has dicho es de que lo peor que hay por hacer es no hacer nada, y yo te diría, pero que mejor no hagan cuando lo van a hacer mal, porque luego componer es mucho peor. Muchas gracias, muy importante tu plática, nos abre los ojos más, porque ya te vas a los casos concretos, en lo que qué puede ocurrir en la práctica, en lo que se está viviendo día a día. Le agradecemos muchísimo y le damos una constancia cariñosa, porque ya se va. Todavía te queda, sí. La figura que está en la ley es el reajuste de personal, así será denominado. Exactamente. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Federico Anaya Ojeda, quien me pide que él mismo quiere hacer su presentación, lo cual aceptamos con mucho gusto. Lo que pasa es que, bueno, lo principal que quiero decirles, que me llamo Federico Anaya y me encanta que me digan Federico. Es lo principal. Lo segundo que les quiero decir es que yo no me pinto las canas. Me salen como 2 o 3 y esas salieron solitas. Lo tercero, yo soy abogado laboralista de toda la vida.
Mi abuelo fue abogado laboralista, mi padre fue abogado laboralista, y es un honor estar aquí presente en esta que es mi alma mater, que fue mi casa de estudios. Estudiaba aquí en la escuelita, en los anexos, donde el doctor Julián Huitrón Fuentevilla fue mi maestro de obligaciones, y también tuve oportunidad que mi propio padre me diera clases en esta facultad. Soy administrador, soy abogado litigante, soy conferencista, me encanta la docencia. En mis tiempos libres edito libros también, escribo. Y sí, soy un fan de la tecnología. Y la tecnología no nació... Bueno, quiero que vean mi ChatGPT, que dice Gilberto que traigo preparado mi ChatGPT. Está aquí en esta tarjeta. Este es mi ChatGPT. Tengo un CPU externo que está aquí presente, es de la maestra Gabriela Moreno, que es la que me dice todo lo que se me olvida, me lo dice ella. Entonces, si algo se me olvida, le voy a pedir que me haga favor de decir con una seña qué es lo que dije mal. Yo venía para acá, en el camino preparando mi conferencia, estuve leyendo el libro detenidamente en el que participan los grandes ponentes. Algunos de ellos aquí presentes, otros de ellos están en línea. Hace un trabajo extraordinario María Ascensión Morales al coordinar una obra que abarca España y abarca muchos países latinoamericanos. Y ese yo, bueno, el primero en la lista es Diego Guirado. Diego Guirado es un personaje santafesino que tengo el honor de ser su amigo. Iván Campero, el doctor Iván Campero, lo trajimos de Bolivia y aquí está con nosotros presente, como siempre es un referente al derecho laboral en América Latina. No quiero decir todos los que están aquí, pero quiero darle las gracias porque para mí es un honor estar con la doctora Patricia Corsay, que es amiga de la familia. Yo creo que me cambió los pañales cuando yo era niño. No se acuerda, pero sí me los cambió. Yo sí me acuerdo. Estar también compartiendo esta mesa con el maestro Gilberto Chávez, que es mi nuevo mejor amigo, debo decirlo así. Hemos conocido desde hace muchos, muchos años, pero ahora somos grandes, grandes amigos. Y estoy en la academia con Gilberto Chávez y estoy en la academia con María Los Ángeles López también, en las dos academias. Mi abuelo fue miembro de la academia, mi padre fue miembro de la academia, y yo decidí hacerme miembro de la academia cuando veía los hermosos diplomas de la academia que decían que era miembro. Decía, yo quiero uno así. Y fui a Puebla y me hice miembro de la academia también. Y ahí los tengo colgados una pared, se los voy a enseñar algún día. Lo primero que preguntaba yo de camino para acá con ChatGPT, y platicaba, bueno, con Sebastián Copoleta, que viene de Argentina también, que va a participar en un rato también, con la conclusión, con la conferencia de cierre. Pues, ¿qué son los derechos digitales? Esa es la primera pregunta. Porque todo el mundo sabe lo que es el derecho, ¿no? Y les enseñan aquí, yo aprendí lo que era el derecho. Yo odiaba la famosa definición del derecho rígido. ¿Qué es el derecho? A ver, dígame, ¿qué es el derecho? Y me van a decir, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Y luego, y así se quedaron con eso. Y explíquenme qué es eso. No lo entendemos, ni yo lo entendía que era eso, ¿no? Hasta después. Tenía un gran profesor que me daba introducción al estudio del derecho, y esa era su definición. Pero es la definición de todos ustedes y la mía también, y nos quedamos igual de confundidos con esa cara que me están viendo ahora, que yo me quedaba cuando me preguntaban eso. Y eso decidí entonces analizar los títulos, y el título del libro es Derechos Digitales Laborales en América Latina y España. Ya sabemos lo que es España, ya sabemos lo que es América Latina, entonces no lo voy a definir. El Golfo de México es Golfo de México, no es Golfo de América, ni Golfo de América Latina. Y hablando de derechos digitales laborales, ¿qué es digital? ¿Por qué le llaman digital a un derecho digital? Pues por bien fácil, Federico, porque viene de dígitos. Ah, bueno, y entonces, ¿qué tiene que ver que venga de dígitos? Me puse a investigar, ayer en la noche también estuve leyendo un poco, porque está basado en un sistema binario. Y los sistemas binarios tienen dígitos. Los mayas tenían un calendario estupendo que
se basaba también en una numerología que era un sistema vigesimal. Ellos dividían entre 20, dividían del 1 al 20 y volvían a empezar. Nosotros tenemos un sistema decimal, del 1 al 10 y volvemos a empezar. Pero el sistema binario solamente tiene 2 dígitos. ¿Cuáles son? 1 y 0. Ya está bien fácil, el 0 es 0, el 1 es 1. ¿Y cuál es el 2? ¿Quién me dice cuál es el 2? ¿No sabes cuál es el 2? Pues es el 1 más un 0, es el 10. Bien fácil, ¿no? ¿Y cuál es el 8? Pues el 8 es un 0 más un 1 más 3 ceros, es 1000, es bien fácil. Y todo está representado con unos y ceros. Si yo les dijera, y lo voy a consultar con ChatGPT, por supuesto, ¿cómo se escribe rojo con unos y ceros? Porque también las palabras, también las letras, también los colores, también el agua, todo está representado por unos y ceros. Y si yo les dijera que el rojo es 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Me entendieron? Ahora, ¿cómo se dice amarillo? Pues no van a saber cómo se dice amarillo, ¿no? ¿Cómo sabemos el equivalente de un número digital a un número binario? Que me levante la mano y lo sepa, lo exento del semestre. Aunque no sea su maestro. Bueno, nadie puede, ¿verdad? Doctora, ¿no sabe usted? Doctora, ¿no sabe usted? ¿Sí sabe? Ah, no, no sabe. Es que dice que sí, pero no nos dice cómo. Normalmente para saber un número binario, por ejemplo, el 10, yo tengo que dividir entre 2. Acuérdense que nada más hay 2 números. 10 lo tengo que dividir entre 2. ¿Cuánto me da? 5. ¿Me sobra algún número? No me sobra ningún número. Entonces yo en mi tablita que tengo aquí pongo un 0, que se llama mi residual. Me quedaron 5. 5 entre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces cabe 5 entre 2? O 2 entre 5. Y le pones el número que corre. ¿Cuánto te queda? Te quedan 1. El residual te queda 1. ¿Cuánto me sobró? Pues un 1. Le voy a poner otro 1. Ese 1 entre 2, ¿cuántas veces cabe? 0 veces. ¿Cuánto me queda residual? Un 1. 5 sería 110 porque cuentas de abajo para arriba. 110 el residual. Y así es con todos los números exactamente. El rojo, no sé cómo le hacen, porque tampoco me dijo tantas cosas ni me lo aprendí tan rápido, pero el rojo tiene que ver con el sistema ASC2, que a cada letra le dan un valor diferente. Entonces una letra puede tener 5 dígitos del 0 al 1, como se lo dije hace ratito, más la del R, más la del O, la de la J y la de la O. Y ahí tenemos el sistema digital. Hay diferencias entre el sistema digital y el sistema análogo. El análogo es lo que ustedes conocían como el reloj del abuelito, el reloj del abuelito que sacaba y daba vueltas la manecilla. Hoy en día tenemos un reloj digital. Ese reloj digital es digital porque tiene dígitos, tiene números que dicen la hora exacta y ahora son las 10:07 de la mañana. En cambio, el reloj del abuelito pues va marcando y va cambiando todo el tiempo y no hay algo definido. Pero así como hay relojes digitales, también hay teléfonos digitales, que son los que tenemos aquí, con los que nos comunicamos todo el tiempo, sus computadoras con las que están escribiendo o tomando notas. ¿Y cuál es el análogo de la computadora? Aquí está. Esta hojita que tengo aquí, la libreta con la que está escribiendo la doctora Cursail. ¿Cuál es el análogo de la fotografía digital? Una pintura. Una pintura tiene fecha de caducidad, se va deteriorando con el tiempo. O si viene algún fulano con iniciativa que le cambie las cosas a la pintura, por ejemplo, la de esta Cecilia Jiménez, ¿no? Que tuvo la iniciativa de cambiarle al Eco Homo la cara y lo dejó en una obra de arte acora, pero es mucho más vendido y mucho más visitado a la misma ciudad en España para ver al Eco Homo. Sí se lo saben cuál es, ¿no? El cura que de repente lo transformaron. Tenemos también la música.
Ustedes no se acuerdan porque están muy chavos. A mí me contó mi papá que había unas cosas que se llamaban cassettes. Y hay unas cosas que se llamaban discos también. Y esos discos se grababan con bandas magnéticas que iban alrededor del disco o la cinta. La cinta se rompía, tenía fecha de caducidad. Y ahí veías con tu pluma Bic que le estabas dando vuelta al cassette para regresar al cassette. Y una vez que juntaba las cintas, le ponías un Durex para que el Durex arreglara la cinta y se pudiera volver a reproducir. Ahora la música es un MP3, un MP4, un video. Ya no se corrompe de esa manera. Tiene otras formas de corrupción, pero es casi intacto y no se deteriora con el tiempo. Se guarda en una memoria USB, se guarda en un celular. Había un señor que se llamaba Leibniz, que no es una calle en Polanco de aquí en la Ciudad de México, era un filósofo, 1703. Él se le ocurrió desarrollar el sistema binario. Pero el sistema binario tiene 4.000 años de antigüedad. Lo hicieron los indios, los indios, es la palabra correcta. Los indios lo hicieron, los hindús, como lo dicen ahora, lo hicieron hace 4.000 años. Y luego vino otro sistema hexagonal que se llamaba el I Ching, que es muy famoso para adivinanzas y para cosas como esotéricas, pero está basado en un sistema hexagonal digital. El ábaco, venías platicando hoy en la mañana, el ábaco famoso en donde ustedes le suman 1 más 1 más 10, pues ese es un sistema digital también. ¿Por qué entonces estamos escribiendo un libro de derechos digitales? Porque se supone que los derechos digitales nacen con las TICs famosas, las tecnologías de la información y de la comunicación. Y esto es ya mucho más moderno para acá. Y bueno, es algo que a lo mejor no gusta, pero la tecnología ha existido todo el tiempo. La tecnología existe desde que existe el hombre, desde que el hombre inventa, hay alguien que hizo tecnología. Y el derecho va de la mano con la tecnología. El derecho siempre ha ido de la mano con la tecnología. Hay un invento nuevo y hay un derecho que regula lo que pasó con esa invención. La primera revolución industrial de la que nadie habla fue la invención de la rueda. La rueda trajo un cambio muy importante en trabajo, en tecnología, en todos aspectos, socialmente hablando también. Ahora tenemos un capítulo de transportistas en la ley del trabajo, ¿no? Hablando de ruedas. Pero de las tecnologías que nos interesan hoy en día, estos derechos digitales que nos interesan hoy en día, pues ha habido como 3 o 4 variantes diferentes que te dicen, y que lo dice preciosamente María Ascensión Morales en su libro, 3 formas de acercarse a estos derechos. La primera sería como una extensión de los derechos humanos. Y te dicen, pues, ¿cuál es la extensión del derecho humano? El derecho ya existe, pero como se le mete la tecnología nueva, se crea una extensión desde el mismo derecho humano. La segunda, no como un derecho nuevo, sino como un derecho auxiliar de los derechos fundamentales. Y la tercera, que es la que me encanta, es esta nueva ola del derecho. Esta nueva ola del derecho donde dicen son un híbrido de los dos, son nuevos derechos, pero también son derechos adquiridos de lo anterior. Y ahí tienes, como decimos en México, un titipuchal de derechos extraordinarios. Y me voy a ir con los 10 que yo creo derechos, para no entrar en particularidades, porque así me fue pedido que no entrara en particularidades. El primer derecho que tenemos es el derecho a Internet. El primer derecho digital que tenemos es el derecho a Internet. ¿Qué pasa si les quito a ustedes el Internet, muchachos? Aparte de que se vuelven locos. Les da el síndrome de ansiedad, se empiezan a poner nerviosos, se salen como que van al baño. Los dejó mancos, los dejó ciegos, los dejó insensibles. Es un derecho fundamental en muchos países ya, el acceso a Internet. En otros, como México, todavía no lo es, ¿no? Claro, tenemos Internet en la Ciudad de México, tenemos Internet en todos lados. Es muy malo, pero vaya, tenemos el récord de que llegamos a más personas a través del Internet de la Ciudad de México. Platicaba el maestro Chávez el derecho a la privacidad, no, platicaba la doctora Corsaín, el derecho a la privacidad.
Aquí hay que diferenciar lo que es el derecho a la privacidad a lo que es el derecho a la intimidad. Son cosas diferentes, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. La intimidad es lo que tienes aquí. No te pone una cámara en el baño, por supuesto, porque es un derecho a la intimidad, pero hay un derecho a la privacidad que sí es regulable y sí es negociable y sí se puede pactar entre empleador y trabajador. Tercer derecho, y lo tienen ustedes, el derecho a la expresión en línea. Tú puedes decir lo que tú quieras en línea. Y si no, métanse a X y van a ver la cantidad de gente que opina y que dice cada cosa que dices, cómo puede haber nacido esta persona, ¿no? Pues tenemos un presidente naranja que pone aranceles y que de repente dice cada cosa y dices, ¿cómo llegó a ser presidente ese señor? ¿No? Él sí se pinta el pelo para ti. Derecho a la seguridad digital. Tenemos delitos como el phishing, tenemos delitos como la suplantación de identidad, tenemos el famoso que te llama y te dice, perdón, hablo con el señor Federico Jorge, que ya cuando dijo Jorge ya valió, ¿no? Porque nadie me dice Jorge, ni ustedes sabían que me llama Jorge. ¿Cómo gusta que me diga? Federico. Entonces, cuando te dicen, habla el señor Federico Jorge Anaya Ojeda, ya sabes que ya valió, porque o viene de un banco que te quiere vender algo, o viene de Amazon que te va a repartir algo. Pero el último es el de Amazon. Vengo de Amazon. Ah, perfecto, déjelo en recepción, por favor, ahí de donde trabajo. Ok, le va a llegar un código, ¿me lo puede dar, por favor? Y en ese momento aparece un código en el teléfono. 57, sí, 578621. Ah, perfecto. Le va a llegar un correo electrónico también para que me mande un código que le digo por correo electrónico. Yo vengo manejando, si no se lo puedo dar. Y de repente digo, espérate, tanta conferencia, tanto doctor en derecho, tanta no sé qué cosas, para que no me sepa que me quieren extorsionar. Y le digo, es usted una maldita vendida, no sé qué le dije, es usted una ratera. Y le colgué, ¿no? Todavía me dijo una grosería y le colgué. Porque todavía te insultan. Pero si le das el código, adiós tu teléfono celular, tu WhatsApp ya acabó en manos de alguien más. Le pasó así que algún amigo que no está aquí presente en la mesa, a otro amigo a un amigo de un amigo que está aquí presente en la mesa, varios amigos que les pasó así, que dieron el código. Entonces, pues derecho a la seguridad. Ese es uno de los derechos digitales. Derecho a la neutralidad de la red. Métanse a X. ¿Es neutral? ¿Era neutral antes? Corrieron a Trump cuando no era de Elon Musk. Y ahora que Elon Musk es el dueño, ya le dijo a Trump, regrésate. Toda la publicidad que se hace en X en favor del presidente de Estados Unidos, cuando fue su campaña. Tú te metes a la parte mexicana y hay una gran variedad de cosas de la Cuarta Transformación. Y hay otra gran cantidad de cosas en contra de la Cuarta Transformación. Con groserías, con descalificativos, con cosas que dices, esto no puede existir. ¿Qué es el otro de los derechos? El derecho a no ser discriminado de donde vengas, de dónde eres, color de tu piel. A ver si Sebastián al ratito les platica de la anécdota del juicio del negro, que lo discriminaban porque le decía negro, pero ya se los platicará él. Hay otro derecho que me encanta, que es el derecho a la identidad digital. ¿Quién soy yo en redes? ¿Han visto? Esta es su foto de perfil y esta es en realidad esta persona. Eso es la modelo o el modelo de la revista Maxim y una persona normal, ¿no? O sea, hay como Photoshop, producción, hay un chorro de cosas. No eres el mismo. Tú te pones como te quieres ver o como quieres que te vean. Yo tengo una persona muy cercana que todo el tiempo se toma una fotografía y se pone Photoshop. Entonces, pues ya sé quién es ella en la red y quién es ella sin la red. Igual se ve muy guapa de las dos formas, ¿no? Pero no es la misma persona. El derecho a la identidad digital, y lo platicamos ayer en la cena con Sebastián Copoleta, hay una cosa que se llama metaverso, que conocen los más jóvenes. Parece de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es el metaverso. Y el metaverso tiene derechos y tiene obligaciones.
Hay quienes venden tenis Nike en el metaverso y los venden mejor que lo que vende el que vende Nike realmente en la tienda de la esquina. O el que fabrica el calzado. Y se hacen multimillonarios vendiendo un calzado digital. Sí, digital. Hay cuadros que se venden digitales por millones de dólares, que es solamente una impresión de un cuadro. Y dices, ¿cómo es posible que se gasten su dinero en esto? Pues hay gente que se lo gasta. Y eso abre la puerta a los derechos laborales digitales. Por cada cambio tecnológico que existe, hay un derecho digital. Pero yo les diría, y regreso a la primera, a la primera arista que les puse, si no hay tecnología, ¿no hay derecho? ¿O sí hay derecho? Si yo a un Uber o un Rappi le quito el celular, ¿en qué lo convierto? En nada, no es como ustedes que les quito el celular. Al Rappi le quito el celular, ¿qué lo convierto? Es un mensajero. ¿El mensajero tiene derechos laborales? Por supuesto que los tiene. Y el hecho de que yo le haya dado una tecnología mediante un teléfono celular no significa que haya cambiado la esencia de las cosas. La esencia de las cosas siguen siendo las mismas, aunque haya una tecnología que particularice las cosas. Los griegos eran increíbles, ¿no? Pero los griegos decían, hay 4 elementos, y además hay uno más, el quinto elemento. No la película de Bruce Willis, hay un quinto elemento. La tierra, el agua, el aire, el fuego. Y el quinto elemento, para ellos, para los griegos, se llamaba éter. Y el éter no era otra cosa que era la envoltura de los otros 4 elementos. Se encontraba el éter alrededor de la tierra, entre las nubes y el firmamento. Ese era el éter. Ustedes cuando están en su computadora, ¿en dónde están? Ahorita que acabas de mandar tu mensaje, le dices, te voy a mandar mi mensaje. ¿Dónde estabas? Estabas aquí, pero también ¿dónde estabas? ¿A dónde se fue tu mensaje que acabas de mandar? ¿En dónde estamos conectados a través de la tecnología? En la nube, donde estaba el éter. Entonces, si yo a un Uber le quito la tecnología, ¿en qué lo convierto? En un chofer cualquiera, de carne y hueso. ¿Tiene derechos laborales el chofer del Uber? Bueno, del taxi. Pues por supuesto que sí, sigue siendo lo mismo. Introducir tecnología no cambia la esencia de las cosas, a pesar de que hay un titipuchal de derechos laborales nuevos por las tecnologías. Lo dijo Gilberto, el derecho a la desconexión digital. Hoy en día ya no sabemos cuál es el límite entre dejar de trabajar y empezar a trabajar. Porque nos dormimos trabajando y nos levantamos trabajando. Porque siempre hay un fulano o fulana, para no discriminar, que se le ocurrió mandar un mensaje a las 2 de la mañana y que lo vas a leer a las 6 de la mañana que tú te levantes. Siempre va a pasar eso. Aparte del ocio, también hay trabajo. Entonces, ya no distinguimos si estamos trabajando o estamos jugando o ya tus compañeros de trabajo son tus amigos, ¿no? Y con ellos juegas. A mí me pasa eso contigo. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia. ¿Hasta dónde puedo poner una cámara en un lugar? ¿Hasta dónde no puedo poner una cámara en un lugar? Derecho a la intimidad o a la privacidad en los sistemas de geolocalización. Usted dice, Gilberto, yo por WhatsApp sé dónde están todos mis abogados en tiempo real en la República Mexicana. Es un sistema de control. Si el trabajador lo acepta y así lo quiere, pues adelante, pero puede que no lo acepte y diga, yo no quiero que me controles, que sepa de dónde estoy. La privacidad es negociable, la intimidad no es negociable. Y por último, pues los derechos digitales en la negociación colectiva, ¿no? Ahora, les voy a decir de esta nueva ola de derechos, ya para terminar con mi exposición. El derecho a la existencia digital. Hablamos del metaverso. Yo puedo tener una personalidad diferente de quién soy, sexo diferente, género diferente, otro animal que no sea el son politicano, otro animal cualquiera, puedo poner la cebra anaya o
el perico. ¿Qué animal le gusta, doctor Campero? Uno. ¿Los cuál? Perros, ok, los perros, el perro campero, ¿no? Hasta rima, creo. No, pero sería camperro a veces, sería diferente. La lagartija. Derecho a tener acceso a la información, pero también tener esa información actualizada, el update, y también tener derecho al parche de esa información, que es la actualización y el parche. ¿Lo ven? Ya llegó la versión 3.1. ¿Qué pasó con la versión 3.1? Se crashó, ¿no? Es palabra nueva. Se crashó. Pues, ¿qué significa se crashó? Pues que ya valió gorro, ¿no? Y entonces necesitas el nuevo parche, la 3.011b, que diga cómo hacer esto mejor, ¿no? Por ahí, bueno, por ahí no tiene nada que ver con derechos laborales, no lo voy a decir. Por último, y para cerrar, tengo derecho a morirme digitalmente, el derecho a la muerte digital. Y cuando me muero, tengo derecho a heredar lo que hice digitalmente. Todas las canciones que compré, todas las fotografías que son mías, ¿a quién se las voy a dejar? Se los dejo de tarea. Muchísimas gracias, con esto termino. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Federico. Es desde luego una plática, una conferencia muy interesante con tus exploraciones y este dominio que tienes de la tecnología, que bueno, yo te lo envidio definitivamente. Yo cada día, en vez de aprender más, se me olvida más cómo funcionar, cómo hacer funcionar el telefonito y ya con eso me contento. Bueno, y la computadora también. Pero fíjense que de todo lo que nos ha dicho el doctor Federico Anaya, resulta que, como nos damos cuenta, entre más se va escarbando o entre más se va descubriendo, más vamos encontrando y más vamos sabiendo que nos queda mucho por aprender, por conocer, por descubrir. Y después de todo eso, que tenemos que entrar a los temas de la regulación. Por ejemplo, el derecho digital y único inicial, primitivo, dijéramos originario, es el derecho al acceso al Internet. Muy bien. Pero sobre esto tendríamos que pensar en cuáles son las interferencias que tendríamos en ese derecho para acceder al Internet. Se me ocurre, sé que toda la Ciudad de México tiene Internet, sí, pero quien se meta, pues allá él, porque seguramente le van a caer 30 sistemas malignos o virus o robo de identidad o etcétera, que yo no se los aconsejaría. Pero también puede haber la censura, en donde ya estamos viendo limitados nuestros derechos, nuestra libertad. Debemos también tener la libertad de elegir cuáles son nuestras fuentes de información, si yo entro a una plataforma, si puedo mejor ir a la otra, si me gusta Safari, si me gusta Chrome y no sé cuántas otras puedan existir. Y ya lo que él acaba de mencionar del derecho a la privacidad, con la diferencia del derecho a la intimidad, que por supuesto es totalmente válido. Y luego vienen otros temas en el que forzosamente hay que entrar al tema de la regulación, y es el de las responsabilidades. Porque pensemos en las compañías que son las intermediarias que nos van a dar el acceso al Internet. Acceso público a Internet, muy bien, gratuito, pero también tenemos el acceso al Internet de paga que nos dan las compañías y que cada día hay más compañías que la otorgan y que yo digo que bueno, entre más competencia exista, mejor servicio podríamos recibir y tendrían que ir jugando también los costos. En el lugar en el que yo vivo, que es un fraccionamiento muy pequeño, por cierto, que nos conocemos casi todos,
con frecuencia encuentras un mensaje, oye, vecino, ¿estás teniendo internet? ¿Quién es tu proveedor? No, pues yo soy Total Play y tengo. Ah, pues yo estoy en Infinity y no tengo. Y así te empiezan a decir, ¿no? Entonces, ahí tenemos que buscar cuál es la responsabilidad también de estos proveedores de internet. Sí, independientemente de las responsabilidades que pueden surgir desde el punto de vista comercial o mercantil, tendríamos que ver también que éstas deben de cuidar no solamente el acceso rápido, libre, que no haya virus, que tengan una vigilancia y tal, sino el derecho a la privacidad, en el que podamos tener una seguridad de que esta compañía no va a estar dando nuestros datos o que no va a permitir que alguien entre a nuestras líneas y se puede enterar de nuestro correo y se puede enterar de todo lo que nosotros estamos investigando a través de las líneas de Internet. Y ahí tenemos tanto el tema de la responsabilidad civil, por un lado, que eso es, hay estudios en los que se han tratado, por ejemplo, Brasil y Chile, que tienen más estudios, ¿no?, sobre el tema de la responsabilidad civil en esto. Colombia y Argentina, que aunque no haya una disposición escrita, la jurisprudencia se acerca más a la responsabilidad objetiva de los intermediarios. Y en México creo que si ahorita preguntamos cómo van los estudios o la regulación de esa responsabilidad, fuera de lo que fuera intercomunicación, y más ahora con estos rollos de la terminación o de la extinción de los organismos autónomos y de IFETEL y de las variaciones que nos están teniendo en el gobierno, que está muy bien disfrazada la posibilidad de estarnos bajo un control prácticamente dictatorial, diría yo. ¿Qué hay respecto de los derechos digitales? A ver, la responsabilidad, ahí hay responsabilidad civil que también la tendríamos que estudiar, pero la responsabilidad laboral, y ya lo ha explicado muy bien el doctor Anaya. Y en eso también entra otro derecho humano importantísimo, que también él ya ha mencionado, la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano. Luego, tanto debemos de pensar que los derechos digitales se convierten en derechos humanos, porque recuerden que los derechos humanos tienen una característica fundamental que es exactamente la progresividad. No podemos encasillarlos, limitarlos, sino que esto va creciendo. Y conforme viene el avance de la ciencia y de la tecnología, tenemos que pensar que también el mundo de los derechos humanos se amplía, los que tenemos que irlos detectando, luego traerlos para estudiar y para regularlos, para defenderlos y para que estos puedan seguir. Derechos digitales laborales me viene a la mente, como las pláticas de mis dos estimados y grandes juristas, que pues tenemos todo lo que se dice, perdón que lo vuelva yo a repetir, pues tenemos en los controles de los tiempos de trabajo. No solamente la videovigilancia o el derecho a la desconexión, sino también los tiempos de controles. ¿Cuánto tiempo se tardan en las operaciones de mover una máquina a otra, de hacer no sé, algún sistema? No solamente de movimiento de máquinas, sino otro tipo de movimientos de agilidad en el comercio exterior, en el comercio interior, en el comercio digital. ¿Cuántas ventas se hacen vía comercio digital? Y ese vendedor digital, ¿qué participación tuvo? ¿Cuánto tiempo utilizó para tal? En fin, ¿cuánto tiempo fue de facturación? Todo esto que me parece que no puede quedar al margen. Y claro, este tema de la conexión y la desconexión, bueno, me parece que es importantísimo, porque si nosotros nos preguntamos cuántas veces estamos mandando, yo a veces mando correos, afortunadamente el que tenemos aquí en la UNAM, que viene de Google, sí tiene un sistema para que se pueda mandar más tarde, pero a mí se me olvida. Y luego mando también los chats, mis pobres becarios,
se los mando a la 1 de la mañana, que es cuando todavía sigo trabajando, pero sí les pongo, no los lean, por favor, hasta la mañana siguiente. Pero ¿qué pasa? De todas maneras, pues a lo mejor te despierta, ¿no? Si tienes la costumbre de tener el celular ahí, yo lo tengo que bajar porque si no mi marido me ahorca. Pero entran chats a diferentes horarios con todos los amigos sudamericanos y europeos, pues los horarios son completamente diferentes. Entonces, creo yo que uno de los temas muy importantes que tenemos es el de hablar de la responsabilidad laboral que se da en el cumplimiento o incumplimiento de los derechos digitales en el ámbito de las relaciones laborales. Y yo con esto doy por terminada mi participación. Les agradezco muchísimo a nuestros dos ejemplares juristas, Constancia para Federico, gracias, con mucho gusto, y agradeciendo a todos ustedes su presencia, su participación, y recordándoles que en la revista latinoamericana de Derecho Social que editamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, tanto el doctor Sánchez Castañeda, que por allá está, y su servidora, tenemos también algunos artículos muy importantes. Y yo encuentro que hay muchos profesores españoles, investigadores, que están trabajando un poquito más profundamente los temas que lo que estamos haciendo en México. Y naturalmente también nuestros amigos de Latinoamérica. Los invito entonces a que la lean, a que la consulten y también a que los comentarios a estos libros los puedan ustedes hacer para poderlos publicar en la parte de comentarios editoriales que tenemos en la propia revista. Les agradezco mucho, me da mucho gusto ver caras conocidas y bueno, pues que tengamos una jornada todavía extensa. Yo tengo que ir a dar clase, pero me quedo un ratito más. Gracias, muchas gracias. No, sí, muy buena moderación, muy buena. Haremos entrega de la constancia a la doctora Cruzán por haber participado como moderadora en este coloquio. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso a la doctora, por favor. No. De esta manera damos por concluida la primera mesa de este coloquio. A ver. Gracias, muchas gracias. Gracias, Pati. Al contrario, gracias a ustedes. Así esta es mi constancia, ya le iba yo a dejar. ¿De quién es? ¿Esto? Esto.